Vamos a comenzar ya. Les hemos dado hasta 4 minutos. La segunda parte de la clase está en relación a la evaluación de cuello, de linfáticos y además de la región mamaria. No te preocupes. ¿Qué necesitamos tener presente? Nuestros pacientes, ¿por qué van a venir? Nuestros pacientes vienen porque han notado algo en el cuello, ¿no? Hace pocos días llegaba una paciente y me decía: doctora, yo estoy notando que en los últimos meses hay algo acá, ¿no? Y efectivamente no era algo voluminoso, pero sí había un aumento de volumen a la altura de la glándula tiroidea. Entonces ustedes ya saben dónde está, a los costados del cartílago cricoideo. Entonces se observaba un aumento de volumen, pero que se veía como cierto relieve. Pero entonces tengo que preguntar en mi paciente, es una paciente de 60 años, ¿no? Y que tenía historia de estreñimiento, que había comenzado a ganar peso y que el aumento de volumen ha comenzado a aparecer y nota enlentecimiento en sus cosas, en sus actividades. O sea, ese aumento de volumen ya me está indicando una patología del sistema endocrinológico a nivel de la glándula tiroidea. Probablemente es un bocio en este paciente, esa masa. Pero hay otros pacientes que vienen, tienen de repente 25 años y dicen: tengo dolor a nivel de la, te señalan, ¿no?, de la glándula tiroidea, y la glándula está grande, probablemente hace una inflamación de la tiroides, una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, con algunas molestias vagas de tipo respiratorio. Hay otras veces que viene el paciente y ya tiene una lesión, por ejemplo, en cuello, y está saliendo secreciones. A veces son secreciones purulentas, a veces es calcio, y tienen toda la historia de un paciente con tuberculosis. Pasen jóvenes, porque si no, no sé qué van a hacer después. Cuando evaluamos a nuestro paciente, entonces tenemos que tener primero cuáles son los puntos anatómicos del cuello. O sea, aquí podemos ver la parte inferior. Todo lo que tengo que ver desde el tercio superior del tórax va a estar descubierto para poder evaluar al paciente. Entonces tengo que tener los límites inferiores, desde la horquilla esternal, ahí tienen la clavícula, hasta el acromion, y de ahí trazan una línea hacia atrás, hasta la séptima cervical, y tienen la parte inferior. Y por arriba tienen la región mandibular, ¿no? Y se van hasta el mastoide, la región mastoidea, y de ahí trazan una línea hasta la región de la nuca, la región occipital. Y ahí tienen los bordes de lo que van a evaluar en su cuello. Los límites hacia arriba y hacia abajo para poderlo seguir. Pero tengo que tener claro que en esta imagen que acabo de ver, miren todo lo que voy a encontrar. El cuello es el nexo entre mi cabeza y mi tórax, y por ahí pasan una serie de cosas. O sea, tengo que tener tan claro, porque si no, no voy a poder entender qué es lo que le sucede a mi paciente. Hace pocos días venía una paciente y refería que tenía hace 55 años de edad, y más o menos hace unos 8 años atrás comenzó a presentar algunos momentos adormecimientos en las manos, y después se le han comenzado a caer los objetos de las manos, y después ya no podía movilizar adecuadamente las piernas, no puede subir bien las escaleras, y ha pasado por varios consultorios, traumatología, reumatología, y entonces cuando se le evalúa al paciente tengo que pensar, ahí pasa todo, entre esas vértebras, en ese agujero, está pasando la médula espinal. Hay pacientes que vienen porque dicen: tengo dificultad para pasar los alimentos, tienen disfagia. Por ahí pasa el esófago, en esta área, en su recorrido anatómico. El paciente puede venir y dice: yo tengo dificultad para hablar, la voz se apaga, ya no tengo voz, está bajando 10 kilos, tiene 60 años y tiene disfonía, afonía, y entonces estará haciendo una neoplasia a nivel de laringe. O tengo pacientes que tienen tremenda incurgitación yugular y no son cardíacos, y sin embargo tienen hinchado desde hace 48 horas, y de ahí comienzan a tener aumento de volumen de todo el cuello, de la cara congestiva, incurgitación yugular. Quiere decir que no hay un drenaje de esa yugular hacia la vena cava superior, hacia la aurícula derecha, y no puede seguir el recorrido normal de la sangre. O sea, hay algo que está produciendo un problema mediastínico y que no permite que se desfogue el recorrido normal de la sangre de las yugulares.
Ese paciente que le decía que tenía, por decir, palpitaciones a nivel de las carótidas y con toda la historia de un hipertiroidismo, entonces no me olvido que puede haber hasta lo que se llama la danza arterial, porque ese paciente tiene un problema endocrinológico. Y ese paciente que venía con varias tumoraciones en cuello, o sea, tengo que examinarlo, pueden ser los linfáticos. Saco la piel y ya me voy a encontrar el tejido celular subcutáneo, los vasos y de ahí los músculos, ¿no? Y tengo que reconocer en el cuello dos partes, el triángulo anterior, o sea, el borde mandibular, la parte anterior del esternocleidomastoideo, y el triángulo posterior, la parte posterior la parte posterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio y el borde clavicular. O sea, tenemos un triángulo anterior y un triángulo posterior. Si el paciente viene porque está bajando de peso, se llena rápido con la comida, ya no come ni siquiera 2 cucharas, ha bajado 10 kilos en 6 meses, está caquéptico con esa facies hipocrática que vieron en la imagen y tiene una tremenda tumoración en el lado izquierdo, en el triángulo posterior, la agarran, es dura, pétrea, es el famoso ganglio de Virchow. Entonces tienen que describirlo, se encuentra en el triángulo posterior de tanto tamaño, de tal consistencia, están explorando y definiendo lo que tienen que demostrar. Ahí tiene un paciente con infiltración yugular, la ubicación. Ahí en la tráquea tienen que reconocer todo, el hueso yoides, el fácil en el varón, el cartílago tiroideo, más abajo el cricoides, hacia los costados la tiroides y por fuera las carótidas. Ahí está todo el componente, el paquete vasculonervioso. Y entonces nuestros pacientes pueden venir porque le duelen esos ganglios, porque tienen dificultad para respirar, porque tienen una masa, un bocio tan gigante que no les, o una masa tumoral a nivel alta, a nivel del mediastino, o una alteración de disfonía, disfagia, o porque tienen presencias de tumores. Entonces uno va a ir a utilizar lo que acabamos de aprender en el examen general. Estoy inspeccionando una tumoración de aproximadamente tanto tamaño, localizada a nivel de la tiroides, con bordes o irregularidad en su superficie, a la palpación subjetiva que es pétrea, es dura, es móvil, es fija, y a la auscultación de repente hay un soplo o no. Entonces tengo que hacer toda esa evaluación. ¿Cómo evalúo? Entonces, repito nuevamente, el tercio superior del tórax está descubierto, el paciente tiene que estar bien sentadito, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, y entonces el médico va a ver por delante, por la región tangencial, y luego va a palpar con maniobras para poder definir lo que estamos observando, ¿no? Siempre tener a la mano un vaso de agua, porque varias veces hay que decirle pase agua y no hay, pase la saliva y no hay saliva. Tener un vasito de agua, traer su botellita de agua para poder evaluar, ¿no? Observar si están observando una cicatriz así, la definen. Un paciente postoperado con una cicatriz de tal por tal, con bordes limpios, si está eritematoso en la parte superior, hay que definir las características. Tremenda tumoración voluminosa con superficie irregular que compromete todo el cuello. Presencia de herida con secreción, lesiones supurativas, presencia de tumoraciones a nivel de línea media, lateral, de qué tamaño, son móviles o no móviles al momento que el paciente va a deglutir, pero tengo que tener de la mano el concepto teórico, ¿no? Entonces, ¿qué tumoraciones puedo encontrar yo en la línea media? El quiste de tirogloso. Entonces tendré que ir a buscar en la área correspondiente si es que hay esta lesión y la vamos a observar. Luego no solamente la vamos a palpar, sino que también vamos a tener imágenes para demostrarla posteriormente. Ver si encuentro adenopatías, o sea, los ganglios más allá de 1 centímetro a nivel de todo el recorrido, que los vamos a ver más adelante. También podemos tener tumoraciones benignas, como por ejemplo tumores de grasa, los lipomas o otro tipo de tumoraciones, y o neoplásicas o metastásicas, y en las regiones laterales igual también ir a buscar si es que hay ganglios o no hay ganglios, y tenemos que ir a buscar si hay higromas quísticos, quistes, tumores quísticos, o tumoraciones sólidas o aneurismas, o definir la característica de lo que está uno observando.
Acá tienen un paciente de lo que ya hemos observado. Este es un paciente real que viene, está con máscara de Venturi, está respirando mal, está con problemas de dificultad respiratoria, está con incurgitación yugular, acá mayor incurgitación yugular. Acá el paciente entra a la consulta y no viene por esto. Estamos observando un cuello corto, ancho y tiene una ausencia de las vértebras cervicales superiores, y eso es el problema congénito que tiene ese paciente, es el síndrome de Klippel-Feil. Ver cómo está mi cuello, es un cuello cilíndrico, ver las características y ver si es que encuentra uno alguna imagen tumoral o sospecha de un lipoma, una bola de grasa, un bocio, alguna cicatriz, lo que acabamos de mencionar. Después vamos a entrar a palpar, ¿no? En la tráquea, si el paciente viene con disfonía o quiero evaluar el cuello, entonces tengo que hacer las maniobras para poder reconocimiento de la glándula tiroidea. Utilizo mis 2 deditos por delante y tengo que después, también hay maniobras de Kervain para complementar el estudio por detrás del paciente y con los dedos a la altura de la glándula tiroidea para definir las características, ¿no? Y al momento que uno esté evaluando, al final le pide al paciente que tome un sorbo de agua, lo retenga y lo va a deglutir cuando uno le indique, ¿no? Al momento de deglutir, si asciende o no asciende esa tumoración para ver la dependencia o no y la movilización. Cuando uno evalúa el cuello, no solamente ve la forma, sino también el movimiento. O sea, yo puedo haber nacido con alguna lesión y con mi cuello con una contractura permanente, o puedo haber hecho ayer un mal movimiento y tengo un dolor intenso en toda la región cervical del esternocleido del lado derecho y no puedo girar, no puedo voltear, el dolor es intenso. Y examino y hay una contractura cervical, es un cuadro de tortícolis. Hay una limitación para el movimiento para ese lado. Uno tiene que hacerle al paciente que haga movimientos de flexión, de extensión, lateralización hacia los lados y movimientos rotatorios. Uno ahí va a poder observar, este es un paciente que tiene, por ejemplo, esas membranas como el síndrome de Turner, que nacen con ese problema congénito plegado del cuello y no pueden hacer ese tipo de movilizaciones. O puedo encontrar los problemas que les acabo de mencionar. Complementar el estudio de la tráquea, complementar con la palpación, observar si es problema de tiroides a nivel del cricoides, estamos acá, hacia los lados está la tiroides. Y vamos a pedir al paciente que tome un sorbo de agua y vamos a observar al momento de la deglución, miren aquí, la glándula tiroidea y miren en el lado derecho una masa más prominente. Es un paciente portador entonces de una tumoración tiroidea. Igual aquí, miren al paciente y luego de que deglute cómo se ve con más claridad la imagen de la tumoración. Aquí tenemos el cartílago tiroideo y miren, bajamos y hacia el lado izquierdo tenemos un aumento de volumen en el lóbulo izquierdo, una tumoración. Acá tenemos una tumoración de toda la glándula, miren cómo es ese cuello. Miren una tumoración predominantemente hacia el lado izquierdo. Entonces, la complementación, aparte de haber hecho esa evaluación anterior, lateral, uno hace por la parte posterior la maniobra de Kervain, como estamos observando aquí al médico, ¿no? Igual siempre se le hace tomar un sorbo de agua y lo va a retener hasta que el momento que uno le diga que lo va a deglutir. Simplemente estos dedos, en estos 3 dedos y con el índice a los bordes laterales de la tiroides, uno va a ir cogiendo y el pulgar se va hacia atrás y va a ir reconociendo si encuentra o no encuentra alguna nodulación agregada, si hay dolorabilidad, es definir las características que tiene, ¿no? Todo lo que uno tiene que ir a palpar con detenimiento y poderlo describir. Si estoy pensando que este paciente probablemente tiene una neoplasia, también es parte de nuestra evaluación la maniobra de la ELI. O sea, utilizo los dedos pulgares y desplazo la tráquea con el dedo pulgar hacia un lado y con el otro dedo voy examinando. Tenemos que hacer además la maniobra de Marañón. ¿Qué consiste en la maniobra de Marañón? Hay que levantar los brazos, girar la cabeza un poco hacia atrás y el paciente va a presentar dificultad respiratoria y congestión a nivel de la cara. Observa el cuello
porque ahí también podemos observar ya no solamente congestión la plétora facial, sino también la incurgitación yugular. Entonces, cuando uno hace la maniobra de Marañón, es el procedimiento, es la elevación de las manos, los brazos y tirar hacia atrás el cuello. Y cuando uno observa la congestión, la plétora en el paciente, es el signo de Pemberton, que es lo que ustedes están observando en este paciente. Entonces aquí sospechamos que el paciente tiene una tumoración torácica superior que está condicionando esa congestión, esa falta de el seguimiento normal de ese drenaje. Bueno, la próxima vez encontré una botella de agua. A la palpación de la tiroides vamos a reconocer las características, si es que hay nódulos, además de escribirlos, el tamaño de la glándula, la consistencia, si está algún ganglio o algo pétreo o algo fijo, ver si duele o no duele. Y si yo encuentro bocio, tengo que tener que, al momento que lo describo, tengo que poner qué grado de bocio según la clasificación del OMS. La Organización Mundial de la Salud me dice, si el paciente no encuentro bocio, es un grado 0, es ausencia, pero el grado 1 es 1A y 1B. 1A, ¿qué quiere decir? Que la tiroides, el bocio es palpable en el 1A, pero no se ve cuando el cuello está ligeramente tirado hacia atrás. Pero el 1B es cuando yo ya estoy viendo el bocio, pero además lo estoy palpando. El 2 es cuando el bocio es visible. ¿En qué posición? Cuando el cuello, el paciente está en una posición normal. Y el grado 3 es cuando ya es esa tumoración visible, voluminosa que han visto ustedes en la imagen. Siempre uno tiene que ver y palpar, porque eso me va a dar pues una mayor especificidad, como ustedes ven, hasta de un 86%. En la exploración del cuello, no me olvido que a los costados de la tiroides están las carótidas. Tengo quemado los brazos, tengo quemadas las piernas, quiero tomar el pulso, ¿dónde lo tomo? Es un lugar donde pueden ir a palpar. Ahí tiene nuevamente el paciente con incurgitación yugular. Pero ¿qué pasa si permanentemente en cualquier postura el paciente tiene incurgitación yugular? Ya más adelante, cuando hagan el segmento de cardiología, van a ver que el pulso venoso tiene pues 3 ondas positivas, ¿no? La onda A, la C y la B, y 2 valles, que son el X y el Y, que están relacionados con el ciclo cardíaco mientras se produce problemas de sístole y de diástole. Entonces yo puedo tener permanentemente incurgitación. Permanentemente puedo tener una incurgitación yugular en el paciente. Entonces eso va a indicar que hay algo que está sucediendo en mi paciente, que no permite un drenaje adecuado de esa vena yugular, porque algo está pasando. De repente tengo un mixoma en la aurícula derecha y permanentemente tengo la onda yugular, ¿no? O puedo tener una pericarditis consultiva y no me permite que mi corazón pues se movilice, porque ya el pericardio es grueso y no me permite que se movilice, y la onda es positiva. O sea, me va a ayudar a hacer un tipo de observaciones. Me parece que va a Bien, aquí vamos a pasar, y ya casi vamos a avanzar bastante rápido, porque nuestro paciente puede tener ganglios. O sea, no solamente es el cuello tiene ganglios en todo su recorrido. Hay ganglios preauriculares, hay retroauriculares, hay parotidios, submaxilares, submentonianos, sublinguales, cervicales anteriores, posteriores, supraclaviculares, como el que les dije, en el triángulo posterior de una sospecha de cáncer gástrico, en el caso que tenga pues historias de baja de peso, llenura, porque esos ganglios supraclaviculares en el triángulo posterior reciben drenaje del miembro superior, de la caja torácica, de la cavidad abdominal, de mama,
Entonces, si yo tengo una historia de mama retráctil, con una serie de fruncimientos, la piel no lisa, sino como de cáscara de naranja en una mujer con baja de peso, y tengo una tremenda tumoración y ganglio ahí, no voy a estar pensando que es un cáncer gástrico. Ese es probablemente un cáncer de mama con metástasis a ese nivel. O puedo tener un problema de una neoplasia de pulmón y con una tumoración en esa área. El drenaje de todas esas áreas van a ir a esa área. Entonces yo puedo tener, cada una de estas áreas tiene un recorrido de la linfa de esas áreas. Yo puedo tener una tumoración, por ejemplo, en la punta de la lengua, entonces voy a ir a buscar en los ganglios submentonianos, que reciben de ahí, de la punta de la lengua, del labio inferior. Entonces ustedes ya saben esa anatomía y cuál es el recorrido. Evaluar siempre los ganglios normales, microganglios, o sea, menos de 0.5 centímetros, pero si los ganglios pasan, ya no miden milímetros, sino miden más de 1 centímetro, toman el nombre de adenopatías. Entonces ahí ya me preocupo. Tiene adenopatías en todas las áreas, además tienen otras partes del cuerpo. Entonces tengo que ir a buscar por qué está haciendo este problema, estas adenopatías específicas o inespecíficas, ¿no? Durante la evaluación del cuello, entonces tengo que ir a evaluar también la presencia o no presencia de ganglios. Además de ello, tengo que ver si esas áreas están drenando, ¿no? A mí me ha tocado evaluar pacientes con tuberculosis específica, adenitis específica. O sea, el problema de esos pacientes con tuberculosis, con drenaje de calcio a través de estos adenopatías. Miren las tumoraciones, describir las características. Pacientes con escrófulas, lesiones con cicatrices, el ganglio de Virchow que les mencionaba, que va a recorrer pues todo el triángulo posterior y de acuerdo a la patología que presenta del área de drenaje, puede ser axilar, una tumoración axilar, miembro superior, ya le digo caja torácica, cavidad abdominal. Evaluar siempre, acá nuevamente es la evaluación de todas las adenopatías, en todo el recorrido, en todas las áreas que se les ha mencionado. También podemos encontrar en ese momento tumoraciones como estas, o tumoraciones como el higroma quístico. El higroma quístico lo vamos a encontrar en la primera infancia, primeros años de vida. ¿Y dónde está? Lateral. ¿Cómo lo vamos a diferenciar o reconocer más rápido? Porque es translúcido. El quiste branquial también es una tumoración, que está localizada en la región lateral del cuello, en el tercio superior, pero está por detrás del esternocleidomastoideo. Y el quiste tirogloso en el área que hemos mencionado de la tiroides, ¿no? Ya les hablé del síndrome de la vena cava superior, ¿no? Estos pacientes que tienen pues la congestión, hemos dicho, mediante esa maniobra de Marañón y ese ciclo de Pemberton, todas las características de lo que uno va a encontrar en estos pacientes con edema en esclavina, o sea, esa hinchazón, ese edema de cuello, de cara, se llama edema en esclavina, por obstrucción del vaso, por un problema neoplásico, ¿no? Pero también podemos encontrar el síndrome de Claude Bernard Horner, ¿no? Que es el compromiso del simpático cervical, ¿no? Y ahí vamos a tener entonces predominancia del parasimpático. ¿Y qué van a encontrar? El enoftalmo, las hendiduras disminuidas palpebrales, la sequedad de la piel de ese lado. Y por último vamos a ver el examen de la mama. Cuando nosotros evaluamos mama, no voy a entrar a la anatomía, ustedes ya saben que está localizado entre los espacios, la segunda y la tercera costilla hasta la sexta, séptima costilla, está sobre los músculos. ¿Qué músculos son? El pectoral mayor, el serrato y el recto abdominal, y ya sé que tengo que hacer toda la anamnesis para ver en qué momento estoy evaluando la mama, ¿no? Y ya sé toda la estructura, ¿no? En mujer en edad fértil, en mujer gestante, hay mayor cantidad de glándulas, hay secreción láctea. Eso no va a haber en una niña de 8 años que viene con secreción láctea y además tiene otras molestias. O tampoco va a haber secreción purulenta en una paciente que tenga 60 años y que tenga tremenda tumoración de mama y lo que está haciendo es un drenaje ya de esa misma tumoración. Entonces, evaluar las características y el motivo de la consulta y las enfermedades que nos refiere, si están en edad fértil, ver si el paciente recibe anticonceptivos, ver los antecedentes familiares, evaluar cuál es el ciclo menstrual,
evaluar la historia ginecológica, el estado, si ha tenido partos, gestaciones, que esté en periodo de lactancia. Tenemos que tener todos esos datos claros antes de hacer la evaluación de nuestros pacientes. Por supuesto que cuando el paciente está sentado en la consulta que le estamos entrevistando, ya uno está observando, ¿no? Está observando si hay alguna deformidad, ¿no? Una mujer joven y ya se observa alguna deformidad notoria. Hace poco vi un paciente de 18 años que tenía una prominencia marcada en toda la mama del lado derecho, tenía una ginecomastia grande, ¿no? Entonces ya uno tiene un dato indirecto y ni siquiera lo ha descubierto todavía, ¿no? Y ya el paciente el motivo de la consulta era ese, ¿no? Al momento de la evaluación, de la inspección de la mama, uno tiene que tener todos los cuidados y el respeto de los pacientes. Van pacientes de 14 años, como pueden ir de 40, siempre hay una persona acompañando, una mamá, una tía, una hermana, algún familiar, o si no hay nadie, una técnica de enfermería en el caso de los varones con la paciente, ¿no? Entonces, la evaluación de mamas es bilateral, descubierta ambas mamas. La paciente tiene que estar de pie, se hace en 3 posiciones. Uno es bien derecha y las manos a la cadera, ligeramente inclinado hacia atrás. La otra es los brazos hacia arriba, por detrás de la cabeza. Y la última es con inclinación del cuerpo hacia adelante. Entonces veamos las imágenes. ¿Eso por qué? Porque se nos pueden pasar algunos datos. Normalmente una mama, generalmente la izquierda es un poquito más grande, pero yo tengo que ver el tamaño, el contorno, la simetría, ver la piel. Y con todo el pudor y el respeto, lamento decirles que hay mamás de 55 años, de 60 años, que tienen 2 hijas de 18, de 21 y 25 y no saben hacerse el examen de mama. Es una de las neoplasias más frecuentes, al igual que el cáncer uterino, y no han hecho nunca el examen de mama. Entonces, aquí no se trata de que uno no tiene que hacer, tiene que aprender para poder enseñar en su familia, si no, ¿cómo vamos a cambiar? No podemos cambiar nada. Tenemos que ver que la piel tiene que ser lisa, así como la de sus brazos, no como la piel de naranja. No tiene que haber ningún tipo de retracción, no tiene que haber retracciones, secreciones, que esas son características de algo que está sucediendo que no es normal. O de repente nació con un pezón, así, entonces ya tenemos la explicación, pero ahí está la historia clínica al momento de recabar los datos, ¿no? Entonces la inspección, entonces hemos dicho, es bilateral comparativa, con los brazos sobre la cabeza, con los brazos, las manos comprimiendo las caderas y con inclinación al frente para poder reconocer todas las características. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, me paso la cola de Spence, que es aquí, y me puedo pasar una serie de datos que me pueden orientar hasta allá, probablemente adenopatías en esa área, ¿no? Entonces observo ambos lados, cambio la postura hacia adelante para ver las regiones laterales, la parte inferior, a nivel de la cadera para ver, siempre hay una mama más grande, más que la otra, pero la piel, las características tienen que ser semejantes, inclinando para ver la parte inferior y lateral de ambos lados. Esto no es normal, fruncimiento, esto no es normal. Tiene 9 años y tiene secreción del pezón y ni siquiera menstruado. O tiene 25 años, tiene cefalea, no tiene alteraciones visuales y tiene secreción láctea. Estoy pensando en un tumor a nivel de la hipófisis. O sea, tengo que reconocer todo. Fruncimientos, retracciones. Nunca tuvo este problema de retracción de pezón y miren en la parte superior cómo está retraído. Y tiene 25 años. La cola de Spence no la dejo de evaluar. Los tumores más frecuentes en las mamas están localizados en el cuadrante superior externo, luego están aquí a nivel del pezón y luego están en el cuadrante superior interno. Y luego ya vienen las partes inferiores. Más del 50% está acá. Entonces, por eso es que tengo que hacer ese tipo de examen. A nadie le gustaría que le hagan eso, pero hay que hacerlo. Con todo el respeto, con los guantes, con el pudor y todo lo que se tiene que hacer, se hace y se complementa. Porque si no, vamos a ver, hemos visto pacientes jóvenes de 25 años fallecer por tremendas tumoraciones porque nunca nadie recurrió a una evaluación correcta. Y miren todas las personas que se pueden salvar, ¿no? Para evaluarlos utilizamos nuestros 3 deditos, nos tomamos unos 3 minutos con los reflejos de los dedos y vamos a hacer la evaluación correctamente. Ya hemos inspeccionado, pero después hay que palpar.
y al momento de palpar, acá está lo que les mencionaba, la mayor frecuencia de tumoraciones acá en el cuadrante superior externo. Al momento de palpar tenemos que palpar de arriba abajo, podemos ser radial hacia la punta del pezón o podemos hacerlo circular. Ahí están las formas de palpación, con el brazo detrás de la cabeza, ¿no? En forma radial, en forma de franjas verticales o en circulares, todo, no me puedo pasar. Para completar la parte lateral de la mama se le pide al paciente que levante el brazo, pero que coloque la mano encima de la frente para que yo pueda palpar de arriba abajo y poder reconocer alguna tumoración aquí. O para la parte medial, igual el brazo a la altura del hombro, pero con la mano a la altura debajo del oído. Y vamos a reconocer con más claridad si es que hay algún tipo de tumoraciones. Siempre, como en cualquier lugar que hemos hablado en la clase, tenemos que hablar, si encontramos tumoraciones, cómo son esos nódulos, o la localización, el tamaño, la forma, la consistencia, si duelen o no duelen, y finalmente comprimir el pezón para ver si hay tipo de secreciones. Por supuesto, preguntar si no está dando de lactar, preguntar si no ha habido cuadros febriles, mastitis, y de repente lo que estamos al momento de comprimir la secreción láctea de la secreción materia de un absceso. En los años más avanzados, ya cuando la paciente deja de menstruar, hacer las mamografías para poder evaluar la mama, y debemos encontrar pues un tejido fibroglandular atrófico, ya no ninguna tumoración. El drenaje que les decía de la mama va aquí a la cola de Spencer, y de ahí se van a las supraclaviculares, infraclaviculares y supraclaviculares. Evaluar la región axilar bien, porque tenemos que introducir la manito con su dedo de guantes para mover los músculos a nivel parte de arriba de axila, de adelante hacia la parte de atrás. En ese hueco axilar se puede quedar escondidos también ganglios dolorosos, y muchas veces hemos encontrado mujeres jóvenes. Hay una cosa, todas las mujeres, por favor, lavarse siempre, así no se duchen, lavarse las axilas, no quedarse con desodorante por la noche. Se asocia más también a problemas neoplásicos, esa es una regla. Hacer todos los exámenes, miren cómo tienen que complementar el examen de la axila, ¿no? Levanta la mano, el paciente de pie, y complemento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, para aumentar y reconocer los ganglios. También puede haber este paciente ganglios en el cuello, ganglios en la mama, ganglios inguinales. La diferencia que está que si el ganglio, hemos dicho, está mayor de 1 centímetro a nivel de cualquier parte del cuerpo, menos en la inguinal, se llaman adenopatías. Pero si para hablar de adenopatías a nivel inguinal, tienen que ser de más de 2 centímetros. ¿Han entendido? De 0,5 hasta 1 centímetro se considera normal. Mayor de 1 centímetro en cualquier área no inguinal ya es algo llamado adenopatía, y más de 2 centímetros en la región inguinal, adenopatías inguinales. Hay que ver por qué viene: secreción en pene, relaciones sexuales, prostíbulos, tumoraciones inguinales. Ya estamos averiguando de dónde vino esos ganglios a nivel inguinal. Entonces, aquí hay que ver las características siempre de los ganglios, cómo son el tamaño, la forma, hay drenajes o no, las características, la ubicación. No olvidarnos que también a nivel epitroclear también podemos tener un cuadro de mononucleosis infecciosa y ganglios a nivel generalizado, ¿no? Entonces tenemos que ver las características. Buenas tardes, doctor. Las características de los ganglios. Entonces, bien claro, un ganglio normal de 0,5 hasta 1 centímetro es un ganglio indoloro, es blando, es depresible, y cuando ya pasa de ese tamaño, más de 1 centímetro en todas las áreas menos de inguinal, estamos hablando de algo patológico. En la región inguinal más de 2 centímetros. Y esto patológico puede ser porque yo tengo tumoraciones benignas, adenopatías benignas, o porque tengo adenopatías malignas. Todo va a ir con la historia clínica que ustedes han recabado. Los ganglios linfáticos malignos, el tamaño variable, no son dolorosos, son duros, son pétreos, son fijos a planos profundos, son poco móviles, y siempre hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Estoy evaluando el cuello y de repente lo que estoy palpando es el hueso hioides, y ese es el único, y estoy pensando que es una adenopatía, o de repente me estoy pasando una metástasis subcutánea a nivel umbilical, y me estoy olvidando que la paciente tiene de repente un carcinoma ginecológico, y eso se llama el signo de la hermana
María Curie. Eso yo aprendí en un paciente que llevé a ecografía cuando era estudiante, y en la ecografía abdominal se encontraron adenopatías a nivel umbilical, y lo que nosotros sospechábamos en esta paciente era una neoplasia. Yo nunca había escuchado de estos ganglios, eran metástasis subcutáneas, el signo de la hermana María José. Y bueno, todos los nombres que les he mencionado en la clase, ¿no? Bueno,